Híjole. Gracias, Feli Juan. Bueno, comienza ya la sección. ¿Qué te pasa hoy? Nada, Magallanes, vengo enfermo. Vengo muy enfermo, Magallanes. Y luego me enferman más. Bueno. Arranca ya la sección deportiva de todos los lunes, la sección grandota de todos los lunes aquí en 21 Noticias. Matutino, ¿qué te pareció el fin de semana deportivo, Toño? Todavía la actividad va cayendo a cuentagotas, ¿no? Sí, todavía rescato lo que fue la voltereta que le hace el Barça allá en la zona vasca en Anoeta, que muchos decían que no podía el Barcelona y le alcanzó a dar el 4-2. Y también que los Pumas, Matías Alustiza, Nico Castillo. Sí, son super líderes. Creo que nos tienen que tomar una foto. ¿Ya nos tomamos la foto? ¿Ya? O que nos la tomen en vivo, ¿no? Pues sí, no hay ningún problema. Por cierto, Magallanes, ¿puede sonar la rola? ¿Puede sonar la rola, por favor? Hoy, lamentablemente, falleció Dolores. Vamos a tomar la foto. Dolores O'Riordan, esta cállate, vocalista. primero tómate la foto. Ya, ahora sí. ¿Otra no quiere más? ¿Otra no quiere? Bueno, falleció esta vocalista, 46 años, irlandesa. A mí me tocó una vez allá en el ¿cómo se llama se me fue en el Lunario. Sí, es que tengo gripa, Magallanes. En el Lunario me tocó que echó una pelota, yo la mandé al segundo piso. Qué triste por esta chica, qué voz tenía, parecida a lo mejor como esta chica, la de Mecano, Ana Torroja. Sí, un grupo, y obvio con ella como vocalista, que marcó toda una generación, marcó a toda una generación con sus melodías. Y vamos a hablar así de deportes. Comenzó ya la actividad de atletismo aquí en la Ciudad de México con el Campeonato Nacional de Campo Traviesa en el Deportivo Santa Cecilia, mismo que fue selectivo para el Campeonato Panamericano de la especialidad en El Salvador. César Gómez de Jalisco resultó ganador de la prueba de los 8 kilómetros al dar un registro de 26 minutos y 31 segundos. En la rama femenil, la zacatecana María de Jesús Ramírez se llevó de manera holgada la prueba de los 6 kilómetros de la categoría juvenil al detener el reloj en 22 minutos y 5 segundos. Así inicia la actividad del atletismo en este año aquí en la Ciudad de México. Esta carrera, esta edición de Campo Traviesa se hace año con año en esta parte alta de la Ciudad de México. Y bien, Magallanes, también guapas noticias para el deporte mexicano, porque Mauricio Méndez consiguió el segundo lugar en la prueba de Ironman realizada en Pucón, en Chile. Magallanes, ponme atención, por favor. El ganador de la prueba fue el canadiense Lionel Sanders, que además estableció un récord con tiempo de 3 horas 48 minutos. El récord anterior lo mantenía desde la edición. Muchísimas gracias, Hermito. Ahorita me suenan los mocos. El brasileño Reinaldo Colucci con 3 horas 52 minutos, mientras que el mexicano logró finalizar con 3 horas 56 minutos. Es el que estamos viendo en pantalla. El que vemos, exacto, en pantalla, y completó el podio el chileno Felipe Barraza. Y en el Monumento a la Revolución se realizó un evento de retas de freestyle. Estuvo aquí en México precisamente el que es campeón mundial de esta especialidad, el japonés, Kotaro Tokura Takuda. Tokura es como su sobrenombre, su apodo. Pues Tokura estuvo aquí en la plaza, ahí en la plancha del Monumento a la Revolución. Venía de Tijuana, el viernes pasado estuvo presente en el partido de los Xolos de Tijuana, ahí estuvo conviviendo con los jugadores, de ahí vino aquí a la Ciudad de México, y ayer, el mediodía de ayer, sostuvo este encuentro ahí con freestylers o prospectos de freestylers mexicanos aquí en pleno corazón de la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Continuará su gira por nuestro país este japonés Tokuda, considerado, ya lo dije, el campeón en esta especialidad de todo. ¿Tú la neta, Magallanes, si eras bueno en el fútbol? No. Troncón. Eras defensa, aguerrido, defensa. Sí. No, sé que tú ibas con todo. Sí, pero era eso. Puro leñazo, puro cuchillo herrera. Como el coreano Rivera. Malísimo, nada de técnica, pero muy entrante. Bueno, también Magallanes se llevó a cabo el primer draft de la Liga del Fútbol Americano Profesional, la LFA, donde se hicieron un total de 43 selecciones de jugadores de los 6 equipos participantes. Condors fue quien más sumó jugadores a sus filas al seleccionar a 10, mientras que Raptors fueron los que hicieron menos movimientos para quedarse con 4 mallas. El bicampeón se llevó a 6 y Mexicas a 7. Los equipos del norte, Fundidores y Dinos, solo seleccionaron a 8 cada uno, y ya lo había dicho también el director de esta liga, en esta temporada no va a haber expansión. El chiste es que
se instale más esta LFA. Ya tiene transmisiones por televisión en el Palillo Martínez, en Monterrey, y para la siguiente campaña ahora sí ya se podría hablar de una expansión de a lo mejor unos 2 equipos más. La temporada arranca el próximo 16 de febrero aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Jesús. Y que la final será en el Estadio Azul. Así es, la gran final. Con eso se le pone ya punto final así. Y si ya que lo demuela, ya que lo tire en ese ahí estadio feo. en el inmueble, hoy todavía Casa del Cruz Azul, que sabemos se va a mudar al Estadio Azteca por 2 años para jugar ahí sus partidos como local. Y vamos a hablar de lucha libre porque dentro de 5 días, ya el próximo fin de semana, se realizará la función Lucha por Ellos. Ahora Vamos sí, a ver, ahora sí. Vamos a ver así de qué trata. El deporte es un ejemplo de que cuando se quiere ayudar, se demuestra. Este es el caso de Alberto de Río, que organizó una función donde recaudará fondos para apoyar a los niños que perdieron todo tras el sismo del mes de septiembre del 2017. El patrón había organizado esta lucha el año pasado, pero por circunstancias ajenas se canceló. Sin embargo, para este 20 de enero se podrá realizar esta noble causa en la Ciudad de México. El Deportivo Morelos en Tepito será la sede de la llamada Lucha por Ellos, y estarán presentes estrellas como Octagón, Dr. Wagner Jr., Cibernético, Místesis, El Pirata Morgan, Canek, Dos Caras, Lady Sensación y Mini Rey Misterio, entre otros, quienes ofrecerán su trabajo de forma gratuita. El patrón se medirá en la lucha estelar contra Cibernético y Wagner Jr., mientras en Batalla de Leyendas estarán Dos Caras, Octagón y Solar, para medirse con Canek, Fuerza Guerrera y Pirata Morgan. En busca de más recursos, habrá subastas de artículos deportivos. Pondrá a la venta su calendario 2018 y más funciones serán parte de la agenda permanente de El Patrón en esta lucha por ellos. 21 Noticias. Esto ya de regreso aquí en el estudio. Pues ¿de qué va a tratar? Bueno, primero presento a nuestros invitados, primero las damas. Sensación, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para informarles un poquito acerca del evento. Mini Rey Misterio. Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar con ustedes y pues más que nada para anunciar un gran evento que es para el 20. Oye, Mini, Venías, ¿se perdón, pero te venías perdieron como unas queriendo sandías o por qué lastimar, andas así como...? Lo que pasa es que así ya es el Sí, infló por el frío. Así es el físico. físico. Ah, yo pensé que aquí te habían quitado una sandía. Está tronador. Aguas Magallán, Aguas Magallán. Mucho gusto. Aquí, gracias por la invitación. No, este es su casa. Ahora sí, platíquenos de qué va a tratar este evento, a beneficio de qué es, para que la gente se entere, porque es por una buena causa. Exactamente, es una función a beneficio de los niños damnificados del 19 de septiembre pasado, el cual todos mis compañeros vamos a estar en ese evento del 20 de enero en el Deportivo Morelos, que se encuentra en la calle de Riveros 21, en la misma colonia Morelos, aquí en la Ciudad de México. Todos mis compañeros que vamos a estar ahí ese día, no estamos cobrando un solo centavo, todo lo que se recaude va a ir directamente para lo que realmente es. Y estamos, este evento lo organiza la Asociación Alberto el Patrón, ayuda para ellos, en el cual pues también él va a estar presente. Es un magnífico programa de cualquier parte de la República Mexicana, increíble, pero cierto, digno de una Arena México, en el cual está Alberto el Patrón, el Dr. Wagner, el Cibernético, el Príncipe Maya Canet, Octagón y un sinnúmero de estrellas enormes a nivel nacional e internacional, y todo para este beneficio que se pretende realizar y que va directamente para esa ayuda. Lady Sensación, platícame en el tema de las damas, qué luchadoras van a estar, y también platícame esta parte de que me parece que el evento todavía se hace aún más especial por realizarse en donde se va a realizar, que es uno de los barrios bravos, de los más pintorescos y folclóricos, de la Ciudad de México, ¿no? Así es, pues la colonia Morelos, que es bien conocida por sus grandes arenas, como lo ha sido la Arena México y la Arena Coliseo. Y bueno, pues en esta ocasión es un evento independiente, realmente es el primer evento del año, el mejor que ha habido. Bueno, no he visto un evento tan magno como este, pero todo es con la finalidad de apoyar a los damnificados del 19 de septiembre, que ya pasaron algunos meses, y esperemos que la gente siga con ese apoyo y esa humanidad para esta noble causa. Y bueno, pues las mujeres va a estar una luchadora que muchos conocieron como Sexy Star, que ahora lucha como Dulce Sexy. Okay. Y, pero sí se la partes, ¿no? mira, ella
Paula se dedica al boxeo, yo soy luchadora profesional, dos estilos muy diferentes, pero la verdad es que a mí no me quita el sueño esa luchadora y bueno, pues ustedes van a ser testigos de este gran evento y espero pues que se prepare, pero que se prepare con lucha libre profesional, porque aquí nada tiene que ver. ya de plano. O sea, que no venga a querer imponer sus reglas de box, es lucha profesional y como tal la debe de respetar. Bueno, también, mi Rey Misterio, llegaste medio pendenciero, ¿eh? Como que, ¡uy! Sí está duro Magallán, ¿eh? Ya, no, mejor no me meto. Precisamente de lo que decía Lady Sensación, ¿te parece que este es el máximo evento de la lucha libre en pro de ayudar, por supuesto, a las víctimas mortales del 19 de septiembre? Mira, claro que sí, yo creo que para mí es un orgullo estar en un magno programa como eso, ya que mira, es una noble causa para todos los niños que se quedaron sin papás en el 19 de septiembre, la verdad es una noble causa, como le dijo el señor Dos Caras, es un evento de lo cual se están uniendo muchos luchadores independientes en donde la verdad todos estamos aportando un granito de arena en donde lo estamos haciendo con el corazón, la verdad, con el corazón, porque vamos a hacer esta noble causa para toda la gente que de verdad quedó sin vivienda, quedó sin los niños en el caso que quedaron sin papás, para aportar algo de nosotros, ¿no? Están de hecho tuiteando y nos dicen que pueden donar también en este momento. Ahorita les pasamos la cuenta de Magallán, que un pierrotazo, una llave que le hagas a Magallán estaría equivale a 100 pesos. A 100 pesos. Dos Caras, no sé si te quieras unir a la humilde causa. Aquí está el conejillo de Indios. No te abras, Magallán. Somos luchadores profesionales y como profesionales pues sabemos respetar, ¿verdad? Claro. Te salvaste, Magallán. Ahora sí, Dos Caras, platícanos lo de los boletos. ¿Cuánto van a costar? Y repítanos los generales del evento, o sea, día, el lugar otra vez, la hora en que empieza y sobre todo el costo de los boletos para que la gente sepa, es quincena, para que se haga un apartadito de la quincena. Pues sí, nuevamente el evento es en el Deportivo Morelos, aquí en la colonia Morelos. Precisamente también quiero hacer un paréntesis dando las gracias a la delegación Cuauhtémoc que facilitó el lugar para que se lograra el evento sin ningún costo en absoluto y con todos los permisos por parte de ellas, por parte de la delegación. El evento es en el Deportivo Morelos, que se encuentra en la colonia Morelos, precisamente en Riveros 21. Tengo entendido que los costos son muy baratos, los boletos están baratísimos para este evento. Con estos estrellas de la lucha libre están cobrando... Es una ganga, 100 y 200 100 y 200 pesos está cobrando, y hay las tres primeras filas, creo que le llaman VIP, en el cual están cobrando 500 pesos por esos espacios, pero de todas maneras es económico, ¿no? Todo va a ir a beneficio de los completamente niños, ¿no? Va a ir a beneficio de los bebés, de los niños que quedaron desamparados, sin papás, sin familiares, y ya están incluso ellos identificados, son 3, 4 de ellos que van a estar, creo, y tengo entendido que presentes ahí en el Deportivo ese día, y precisamente todo lo que se recaude va a ser para ayudar a estos niños que van a estar ahí presentes. Oye, algo muy importante, que la gente esté segura que van a ir y que van a ver el espectáculo, porque precisamente por causas ajenas a ustedes, a el patrón y demás, la función que se iba a realizar en Polanco, que era en aquella primera versión, no se pudo realizar por causas ajenas completamente. Ustedes no tienen nada que ver, ¿no? Con problemas del lugar. Hoy la gente puede tener esta seguridad, esta garantía de que el día 20 ahí se va a realizar la función, ¿no? Se tienen todos los permisos por parte de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, que también no cobró un solo centavo por dar ese permiso. El secretario, el presidente de la Asociación de lucha del Distrito Federal es el Fantasma, completamente no se va a cobrar. La ambulancia, que también se cobraba por estar presente ahí para cualquier accidente que pase, no solamente de los luchadores sino también de aficionados, va a estar ahí también presente por parte de la delegación Cuauhtémoc sin ningún costo. Y además, perdón Magallán, es que nos dice también el buen Lira que se van a regalar 10 pases dobles para los primeros que lo digan, ya sea por la vía de Twitter. Ahí está precisamente nombre de 3 luchadores que estarán en la función. ¡Qué fácil! ¡Qué barco eres! ¡Qué barco tienen que mandar eres! que no sean ellos, obviamente. Que no Su sean respuesta ellos. la mandan @capital_21. Sí, primero luego Antonio Barrios. Sí, ahorita voy a aparecer. A mí me gustaría también preguntarles, ¿ustedes qué tan diferentes son en su vida personal al personaje que ejercen sobre el ring? Pues obviamente que yo, por ejemplo, en mi caso, pues soy una persona común y corriente. Yo salgo de aquí, me quito la máscara y nadie me conoce.
y llevo una vida normal como ¿Tienes alguna otra cualquier actividad? ciudadano. Sí, también yo soy maestro de educación física, ahorita soy pensionado, trabajé por más de 30 años como maestro, ahorita también estudié la carrera de quirofísico, tengo mi consultorio también en el cual, aparte de luchar de vez en cuando, aunque ya casi estoy retirado, tengo mi profesión de quirofísico, quiropráctico, acupunturista también, en el cual ejerzo mis funciones aquí muy cerca, vivo aquí muy cerca de una ustedes. tronada de Ya huesitos. nos hemos ido a checar por Y aquí. de una forma o de otra, pues es una manera de la que, pues, en la que ya estás en el retiro, pues tienes que estar pensando en otra actividad, en otra cosa, cuando te sientes todavía activo y que te Claro. sientes que ya en determinado momento también las facultades van mermando, no es lo mismo hace 20 años que 20 después, y obviamente que pues hay lesiones, hay lastimadas en la lucha libre, yo tengo lesiones en mis vasos, en mi columna, tengo 3 prótesis de tobillo, eso es lo que me ha dejado mi profesión, pero gracias a mi profesión, mis hijos han comido, mis hijos han vivido, Qué bueno. toda mi familia, mis hijos se han estudiado, se han preparado, y de una forma o de otra, pues eso me ha dado una profesión que es la lucha libre. Ya tengo más de 40 años como luchador profesional, ahorita como les vuelvo a repetir, casi retirado, pero sigo todavía activo de vez en cuando porque sigo entrenando, sigo haciendo ejercicio todos los días, hago ¿Tienes, ejercicio. ¿Tienes cuadros? ¿Nos los puedes presumir? Los cuadros. Abdominales, claro que sí tengo, A ver. sí, lavadero, ahí te va el lavadero, A ver, a ver. poquito marcado, pero... Ahí está. Ya quisiera ¿Te puedo dar un golpe? A ver si- No, el problema es que te lo voy a regresar. No, mejor no. Mejor no. Oye, lo de los boletos, le agradecemos a Alberto, el patrón del Río, que es quien nos cede estos 10 boletos especialmente para regalarlos a todos los que están viendo en Capital. Entonces, más rápido para terminar, ¿a quién se van a enfrentar? ¿Ya está claro? Sí, pues ese, a ver, no sé usted, muchacho. No, pues yo en lo particular, miren, voy en relevos de una mujer y un mini, en donde me enfrento a la señora Lady Sensación. Te tiene respeto. Sí, porque yo digo, señora. Tiene que tener un- Con razón, te veía así, ahorita tiene que sí, estar, estás así. tiene que estar lo suficientemente preparada para poder enfrentar a una persona como yo. Y al muchacho que está ahí, que lo estás viendo en pantalla, Pentagoncito, que ya también se tiene que estar preparando esta semana, porque la verdad yo... Ya lo oíste, Yo voy a ya lo demostrar. oíste. ¿Tú con quién vas a ser Yo voy a pareja? demostrar. Yo voy de pareja con Dulce, sexy Dulce. Ok. Sí, voy con... Esa. ¿Sexy o Bueno, sexy está. Sexy está. boxeadora o luchadora? Quedas con la pregunta porque ya nos dijo esto. ¿Y tú? Pues mira, es un programa lleno de personalidades, ¿no? Leyendas, yo voy a un encuentro de leyendas en donde voy a estar haciendo, si no mal recuerdo, con quién, ahora sí que se me está yendo de la mente, pero sí me voy a enfrentar al Príncipe Maya Canek, que es una lucha en la cual pues, nos hemos visto por muchos años y nos hemos enfrentado, es una lucha que se ha vuelto clásicas porque hemos roto la barrera del tiempo y de la distancia, nos han visto hace años y nos volvemos a enfrentar y la gente otra vez recurre y va a las arenas y no solamente aquí en México, en cualquier parte de la República Mexicana y en el extranjero también, son luchas clásicas las que hemos tenido toda la vida, el Gran Canek, el Príncipe Maya y un servidor. Son de muchos años. Yo con todo respeto te lo digo, yo cuando era niño te veía luchar en el toreo y estuve mucho tiempo en el toreo. Y hoy estás 20 veces mejor que yo. Yo quisiera estar así, ¿no? Con esta panza que tengo ahora. Ya tienes cuadros, no seas hipócrita, Magallanes, tienes No, cuadros, pues por es favor. que todo es disciplina, todo es estar activo y aunque ya, por ejemplo, yo estoy prácticamente retirado, pero yo todos los días entreno de lunes a domingo y no es presunción tampoco, pero pues parte de mi vida, desde niño he hecho ejercicio y sigo entrenando todos los días 20 minutos, 30 minutos de cardio, un poquito de ejercicio con pesas, con estiramientos, ejercicios cardiovasculares, en fin. o sea, La buena alimentación, la buena. también. Para las nuevas generaciones. Tú también, ya vieron. Lady Sensación, como que veo que Tú me no te estás rías, echando tú porque ojos. estás ñango, Tú también. ¿No te A gustaría ver, echarte una yo- semana Yo los inglesa? invito a que por favor, de verdad, no se pierdan este gran evento. En verdad que como ustedes dijeron, grandes leyendas se van a presentar y estos eventos no son muy comunes. Entonces, aparte de que van a aprovechar en apoyar y hacer su noble causa, también se van a deleitar con un gran evento donde van grandes personalidades. Sí, va a como ser muy Dr. difícil Wagner. que se vuelvan a topar tantas leyendas, tantos nuevos exactamente. luchadores. Nada más, mira, nomás imagínate. mundial, algo así. Alberto el Patrón, Es algo- Octagón, Canek, Pirata Dos Morgan. Caras, Pirata Morgan. fíjate. Es una infinidad de estrellas que la verdad no seguidos se ven y más reunidos en un barrio como lo que es Tepito. Así es. La verdad, y más el Deportivo Morelos. Y la gente de Tepito quiero decirte que sabe y conoce de lucha libre. Por lo Sí, tanto, y de boxeo, ni se diga. No, hombre, ni se diga. Le estamos llama animal, Rey, sí, le estamos pidiendo. Me dan ganas, Le estamos
pidiendo a la gente. Le estamos casi pidiendo, por favor, que vayan y apoyen este magno evento, que es para una noble causa, que es para toda esa gente dedicada el 19 de septiembre, que ya ven que... Apoyen, en serio, apoyen. Hay un montón de afición a la lucha libre de esta ciudad. En esa parte de la ciudad más, en el barrio Bravo, hay más. Entonces que vayan, porque todo es para niños que tanta falta. Además, me decían, ahorita que mencionan ese tema, son un total de, son 52 niños, me parece que son 25 que perdieron a la madre o al padre, y son 10 que perdieron a la madre y al padre, y los otros ya son un poco más grandecitos, tipo Magallanes, pero de todas formas hay que apoyar. Pues sí que apoyar entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, A ustedes, muchas por haber gracias a venido. ustedes. Ahí los esperan el próximo Una semana día 20. inglesa, ¿no? Una semana inglesa. ¿No quieres echarte una semana inglesa conmigo? Claro que sí, o sea, pues vamos a enfrentar a niños, mira, los más versátiles, rápidos, y no... Hay que ir a corte. Vamos a un corte, no, muchas gracias.